buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta lección del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Hoy vamos a continuar con el tema del color y si nos da tiempo avanzaremos en más aspectos. Con vuestro permiso he salido a la galería de trabajos principales de Procreate porque para poder explicar lo siguiente que tengo que enseñaros de color necesito una imagen ya pintada, algo que tenga color para poder enseñaros sobre paletas de colores, sobre cuentagotas, sobre cambios rápidos de color. Si tú acabas de empezar ahora mismo con Procreate, abre una de las imágenes que ya te vienen de manera predeterminada en Procreate o algo que hayas hecho tú o lo que quieras. Yo en mi caso, no sé, vamos a abrir alguna imagen. Bueno, ya veis que tengo esto de aquí. Bueno, de hecho vamos a reforzar aquello que hablamos. Voy a duplicar, esto ya lo tienes que saber hacer, ¿eh? Voy a duplicar este ejercicio, ¿vale? Esta obra le cuesta mucho porque es muy grande. Y esta grande de aquí la voy a mover arriba del todo. Poco de paciencia, estoy ahí con el dedo manteniendo, a ver, vale, perfecto, vamos a ponerle aquí la segunda, por ejemplo. Muy bien, esto ya lo tienes que saber hacer, ¿eh? No explico nada porque esto ya lo tienes que saber hacer. Bueno, abro esta obra, que este fue uno de los primeros cuadros que pinté en este canal cuando enseñaba a hacer cosas y tal. Y aprenderás a hacer cosas como estas, no te preocupes. Ya sé que ahora mismo todo te parece muy nuevo, todo muy difícil, no sabes muy bien cómo hacer esto con las cosas que te estoy enseñando, pero te garantizo que esta lámina, esto que estás viendo aquí, está pintado en Procreate con mis pinceles, empleando exactamente las técnicas que te estoy diciendo. Bueno, vamos a continuar con el tema del color, ¿vale? Se supone que si estás en esta lección ya tienes que saber, pues, cambiar de color, cambiar el selector, hablamos de los valores, hablamos un poquito de armonía de color. A ver, hay varias cuestiones que me habéis preguntado. Y una de ellas es, mucha gente me pregunta, ¿qué es eso que pone? A ver si lo voy a hacer bien, aquí, justo aquí, ¿vale? Dice, donde pone colores hay como dos tonos. ¿Qué son esos dos cuadraditos de colores? Y es más, voy a cambiarlo a un tono para que lo veas más claro, lo voy a poner verde, ¿vale? Si yo cojo un tono verde, si te das cuenta, se ha cambiado el de la izquierda, pero no el de la derecha. El de la derecha sigue estando ese otro color. Tú puedes tener otro, no te preocupes. Es ese otro color. A ver, esto en Procreate se llama color primario y color secundario. No hay que confundirlos con los secundarios luz, secundarios pigmento, terciarios. No, simplemente lo han llamado así, ¿vale? Color primario y color secundario. El color primario, que es el de la izquierda, es el color con el que estamos pintando. Y el color secundario, que es este otro bloquecito que está aquí, en este otro lado de aquí, sirve para muy poquitas cosas, sinceramente, sirve para muy poquitas cosas. Realmente tú puedes configurar pinceles, sobre todo con el Apple Pencil, que cuando tú estás pintando pase de un tono a otro, ¿vale? Pase del color primario al color secundario. Puedes empezar, por ejemplo, vamos a poner como un rojo muy intenso en el color primario y vamos a ponerle un color negro en el color secundario. Para cambiar el color secundario simplemente voy a dar un toquecito en el cuadradito, ¿vale? En el cuadradito de la derecha, ¿vale? Le doy un toquecito y lo pongo negro. ¿Veis? Ahora ya tengo color primario y color secundario. De tal forma que si yo ahora voy a pinchar otra vez en el color primario, o sea, hay que darle al que está en la izquierda, pincho en el color primario para poder pintar con este tono como color primario. Si yo configurara el pincel con Procreate y en Apple Pencil, pero ya os digo que eso es avanzado, ¿vale? Eso es configuración de pinceles avanzadas, pues yo podría hacer que por ejemplo, con la presión empezara a pintar rojo y acabara pintando negro. Y para poco más sirve, para muy poquito más, ¿vale? No hay que confundir ese color secundario con una paleta de colores donde tú puedes ir guardando los colores. No hay que confundir. De hecho, además, es un poquito lioso cómo funciona este tema de los colores primarios y de los colores secundarios. Me explico. Por ejemplo, ahora tengo un rojo y un negro. Muy bien, como he pinchado, he dado como un toquecito así en el rojo, yo puedo cambiar el rojo y lo voy a poner en color azul. Y ahora voy a crear, con vuestro permiso, bueno, tengo aquí unas capas, olvídate de momento de capas, ¿eh? Voy a crear una capa nueva, un momento, ¿eh? Vale, era simplemente por no fastidiar el dibujo, ¿vale? Yo pinto con este color azul. Muy bien, vuelvo al selector de colores y perfecto, tengo el azul a la izquierda y el negro a la derecha. Muy bien, ahora voy a cambiar a un rojo, por ejemplo, y voy a pintar con el rojo.
Muy bien, vuelvo aquí al selector de colores y muy bien, el primario se ha quedado como de color rojo, ha desaparecido el azul y el secundario sigue manteniéndose como color negro. Pero es que ahora empieza la cosa un poquito confusa. Voy a pinchar en el color secundario, pincho en el color secundario que es negro y lo cambio, yo que sé, vamos a ponerlo a un verde, ¿vale? Que estamos en el secundario, ¿eh? Doy un toquecito con el dedo para cerrar esta pestaña y voy a pintar en cualquier lado, ¿vale? Pinto unas rayitas por aquí y entonces de repente vuelvo a la paleta de colores y, madre mía, ahora resulta que el que era primario ha pasado a ser secundario porque yo en el secundario he empezado a pintar, por lo tanto Procreate interpreta que el secundario ahora es primario. Es un lío, es un lío, es un lío, no lo han hecho no está muy bien gestionado, ¿vale? O sea, yo, por lo menos yo, mira que llevo literalmente decenas de miles de horas en Procreate. Bueno, pues yo me armo un lío con esto porque es que empiezas a pintar y de repente ahora cambio al rojo porque estoy pintando con un poco de rojo, pero de repente lo pongo en amarillo, pinto en amarillo, luego de repente vuelvo otra vez, ostras, y el rojo que tenía ha desaparecido, se ha convertido en verde. Es un lío y no está muy bien implementado desde mi punto de vista, ¿vale? Así que no te obsesiones con estos dos cuadraditos que hay aquí, ¿vale? Que son solamente para definir un color primario y un color secundario, para que un pincel de Procreate pase del tono A al tono B, solo si tú lo configuras. Yo no lo he configurado nunca, porque para pintura realista yo no quiero que empiece pintando rojo y acabe en negro, no, yo quiero pintar siempre rojo. Ya modificaré yo las tonalidades como os he enseñado con esto de aquí, para tener el tono exacto si yo necesito cambiar de tono, pero no quiero que sea algo automático. Entonces, olvidaros, de verdad, olvidaros de estos dos colorcitos de aquí. De hecho, este verde me está molestando mucho al ojo, yo lo suelo poner negro. Más que nada porque no me moleste al ojo, ¿vale? Y ahora vuelvo a pinchar en el de la izquierda para ya poder cambiar a las tonalidades que queramos manejar. De tal forma que yo voy a trabajar constantemente con el color primario y el color secundario lo ignoro, ¿vale? Si tú tienes ahora mismo un color secundario muy brillante que te molesta mucho, haz lo que he hecho yo. Pincha con el negro, ¿vale? Pincha ahí, en el segundo, pum, lo cambias a negro para que no te moleste. Y vuelves a pinchar después en el primario, porque claro, ojo, que si no pinchas en el primario, Procreate entenderá que el secundario pasa a primario, lo que hemos hablado antes, un lío. Entonces, mi recomendación, pincha en el cuadradito de la derecha, cámbialo a negro para olvidarte de historias y no te olvides de pinchar otra vez en el cuadradito de la izquierda. Y ya vamos a manejar solamente el cuadradito de la izquierda, el color primario, el color principal. Muy bien. Vamos a explicar un poquito más cosas muy interesantes sobre colores y Procreate. Con vuestro permiso voy a quitar todo esto, ¿vale? Voy a quitar todo esto. Que eran unos colores que chirriaban mucho. Y la capa, perdón, es que he echado hacia detrás muy rápido. Vale, la capa la voy a poner aquí y hablaremos de capas. Olvídate, no he hecho nada, ¿vale? Simplemente es esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar después, una vez resuelta esta duda de ¿para qué sirven esos cuadraditos que hay ahí al lado de colores? Vale, no lo confundas con paleta de colores porque no es una paleta de colores, ¿vale? No sirve para eso. Vamos a ver, la paleta de colores, y es lo realmente útil de Procreate, son esto que está debajo, veis que pone colores, los dos cuadraditos, el cuadrado grande ahora con tonos rojos, las tres líneas que hablamos ayer, luego hay un historial, que pone historial con un montón de colorcitos, y luego pone canica. Bueno, siento si ha habido un pequeño corte en el vídeo, es que estaban cortando el césped y estaba haciendo un ruido y he tenido que levantarme y parar. Siento este corte. Bueno, continuamos, ¿vale? Lo que os estaba contando es que pone historial y debajo pone canica. ¿Qué es eso de canica? O sea, ¿por qué pone canica? A ti no te va a poner canica, obviamente, pero ¿por qué pone canica? Bueno, eso que pone canica es que es una paleta de colores que yo me creé para pintar una canica. De hecho, está por aquí el vídeo, ¿vale? En mi canal tienes un vídeo de pintar canica. Pues estos son los tonos que yo utilicé para pintar una canica. Bueno, te voy a enseñar primero para qué sirve la barra de arriba, ¿vale? La barrita de arriba que pone historial son todos los colores que tú has ido utilizando en Procreate. A ver, le voy a dar a borrar selecciones para empezar de cero. Si tú le das a borrar, como que reseteas, como que empiezas el historial de cero. Ojo que tampoco tienes mucho historial, ¿vale? Porque hay no sé cuántos son, ¿vale? Bueno, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colores diferentes, 10 cambios de color. Tampoco son muchos, son más que suficientes, porque no hay que confundir el historial con la paleta de colores. Pero paso a paso. Vamos a ver, imagínate que yo empiezo a pintar con color rojo. Y pinto, ¿vale? Doy unas cuantas pinceladas. Con que des una pincelada, vale, pero yo doy unas pocas para que se vea más. Pinto en color rojo. Muy bien, me voy aquí y ¡pum! En historial aparece el color rojo. Muy bien, si yo ahora le doy a color azul y pinto una pincelada o dos, en el historial me aparece el color azul,
¿vale? Ojo, que si yo de repente cambio, por ejemplo, vamos a ponerle un amarillo así verdoso, cierro dando con un toquecito la selección de colores y no pinto nada, no hago nada, vuelvo a abrir los dos colores y se me queda seleccionado. O sea, en realidad lo que hace es cada vez que cierras la pestaña de colores, se te guarda ese color, aunque tú no lo hayas pintado. Eso es importante saberlo porque como solo tienes 10 historiales, tampoco estés, o sea, no estés toquiteando así, cierro, vuelvo a abrir, espera no que abro, cierro, vuelvo a abrir, espera no que era este, cierro, me voy a por un café, vengo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué color? Ah, no, era este. No. A ver, estoy entre comillas, gastando el historial, ¿vale? Ves que se me va como desplazando. Y hay un problema, y ya verás lo que pasa. Voy a seguir haciendo cambios, perdón, para que veas qué pasa cuando haga unos poquitos cambios más con el rojo, ¿vale? Yo cambio este tono, ahora vamos a ponernos azul, cambio este tono, cierro, abro, ¿vale? Uno más, este azul que me encanta, ¿vale? Cierro, ahora abro, vale, muy bien, el rojo ya está a la derecha del todo, ¿vale? Si yo hago un cambio más de color, obviamente, y seguro que ya te lo estás haciendo una idea, en cuanto volvemos a abrir, desaparece el rojo, ¿vale? O sea, se van como desapareciendo hacia la derecha y se van cayendo, ¿vale? Se van cayendo, no puedo recuperar ese tono y lo he perdido ya para siempre, ¿vale? Lo he perdido, no puedo volver a recuperar ese tono que se había ido a la derecha, ¿vale? Por eso es muy importante no confundir el historial con la paleta de colores. En la paleta de colores, que ahora te voy a enseñar a crear una paleta de colores y cómo añadir colores a esa paleta de colores, en una paleta de colores tú tienes que tener los tonos, los colores que vas a utilizar en tu pintura, ¿vale? Y en el historial puedes rescatar alguna tonalidad muy concreta que no tienes en tu paleta de colores, pero bueno, que te viene muy bien para algún tema muy concreto, ¿vale? Ahora os lo explicaré mejor con algún ejemplo, ¿vale? Muy bien, imagínate, con vuestro permiso voy a borrar, ¿vale? Voy a eliminar esta capa, creo una nueva, un momento, vale, por no tener estos colores de aquí, ¿vale? Muy bien, imagínate, ¿vale? Que tienes este cuadro de aquí, o que quieres pintar esto, o tienes una imagen de referencia con estas tonalidades, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Muy bien, te voy a enseñar a crear una paleta de colores desde cero para que la puedas utilizar en tus cuadros. ¡Ojo! Que si bien es cierto que los pinceles siempre son los mismos para todos los cuadros, la paleta de color no. La paleta de color es una paleta de color para cada cuadro, ¿vale? Sí que es cierto que puedes tener paletas de colores genéricas, yo tengo alguna, ahora lo verás, que pone piel, pelo, bueno, pelo es más diferente, pero sobre todo piel, ¿vale? Yo tengo una paleta de color, o labios, que son tonalidades de piel, ¿vale? Porque más o menos, todos tenemos una piel parecida, puede ser más moreno, puede ser más blanquito, pero incluso dentro de tu propia paleta de colores puedes tener tonos de piel más blanquito, tonos de piel más moreno, tonos de piel más rojo, tonos de piel más verde, tirando hacia verde, que no lo sé, o sea, tú puedes tenerlo todo guardadito, de tal forma que el día de mañana, cuando necesites pintar piel, pues abres tu paleta de colores y ya tienes tu paleta de colores de piel, aunque yo no lo suelo utilizar porque prefiero sacar yo directamente las tonalidades de cada imagen que estoy pintando, ¿vale? De hecho hay un vídeo, tengo un vídeo por aquí que me gustaría muchísimo que hicieras después de esta clase, ¿vale? De esta lección, que se llama Cómo sacar cualquier color. Búscalo, que lo tengo ahí en el canal, y hay un ejercicio muy interesante, ¿vale? Y ya vas a saber, con todo esto que te voy a explicar hoy, ya vas a saber hacer ese ejercicio a la perfección, y es un ejercicio muy bueno que te va a ayudar a mejorar, a sacar cualquier tonalidad, vamos, la que te dé la gana. Pero bueno, que me estoy ya yendo hacia otros lados, ¿vale? Vamos a continuar con las paletas de colores. Vale, abajo del todo, a la derecha, ves que pone disco, clásico, armonía, valor, paletas. Hemos tocado todo menos paletas. Vamos a irnos a paletas. Le doy aquí a paletas, ya que aparecen un montón de cosas, ¿vale? Así con cuadraditos. A ti no te va a salir esto, por lo menos no exactamente esto. Es probable que a ti te saldrán fogata, creo que te sale seguro. Floritura te saldrá seguro. Y no sé si te sale alguno más predeterminado de Procreate, yo tengo unos cuantos. ¿Veis lo que os decía? Yo tengo, por ejemplo, tonos atardecer, cuando estoy pintando atardeceres y paisajes, tengo tonos de piel, luego ya tengo pues varios, de directo 7, directo 10, directo 11, eso es porque luego comparto mi paleta de colores cuando hago un directo para que podáis seguir el ejercicio tranquilamente, pero vamos, veis que tengo un montón. Gold and Pearl, o sea, perla, miel, tonos metálicos, tengo 2 de tonos de piel, dependiendo de la piel que estoy pintando, no lo sé, puedes tener todas las que quieras. Mi recomendación es que tampoco tengas 200, porque por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Yo que sé, el de canica.
que es el que tenía, que pone predeterminada en azul. Este de Canica, pues bueno, lo tengo guardado, no sé muy bien por qué, pues porque debió ser de los últimos que creé y no he vuelto a crear otra paleta de colores. Pero lo podría borrar tranquilísimamente, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar primero cómo se crean paletas de colores, después añadiremos colores a esa paleta de color y después os enseñaré a borrarla, a duplicarla, a compartirla, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco. A ver, en paletas, ves que aquí perdón, es que la cámara me hace un cambio. Justo aquí, ves que pone un símbolo más al lado de paletas, pues vamos a darle al símbolo de más. Muy bien, y automáticamente se te ha creado una paleta de colores nueva que pone sin título y además pone en azul predeterminada. Y debajo verás como un gran recuadro gris que simplemente te está indicando que no hay colores. En realidad no es un recuadro gris, sino que son un montón de cuadraditos de color gris oscuro. Si te fijas en las otras paletas hay un montón, ¿vale? Creo que son 30, porque hay 10 por 3, o sea, tienes hasta 30 colores en cada paleta de colores. Más que suficiente, de verdad, más que suficiente. Ahora te enseñaré cómo optimizar para sacar colores. Por eso he puesto esta imagen de aquí, ¿vale? Porque te voy a ayudar a seleccionar los colores básicos, los colores base que se llaman, de un cuadro sin tener que seleccionar 200 tonos diferentes. Pero bueno, vamos poco a poco. Tenemos nuestra paleta de colores que acabamos de crear que pone sin título y predeterminada. Quiero que pinches con el dedo donde pone sin título, aquí, y le voy a dar lección 5. Bueno, lección 5. Muy bien, y le doy a Enter. O pinchas fuera y ya está. Muy bien, esta paleta de colores se llama lección 5 y pone en azul que está predeterminada. Eso quiere decir que está predeterminada, que es nuestra paleta de colores actual, obviamente. Pero ¿qué significa esto de predeterminada? Significa que si ahora nos vamos a los selectores de colores, en mi caso me voy a ir al clásico porque es el que más me gusta, me voy aquí a clásico, abajo del todo, ¿ves? Debajo del historial, con todos los colores que hemos hecho antes, pone lección 5 y hay como un hueco. Esa es nuestra paleta de colores actual. Si quisiéramos cambiar a nuestra paleta de colores a otra paleta de colores, para poder verla aquí, te tienes que ir primero a paletas y voy a hacer predeterminada, por ejemplo, la que pone directo 11. Si yo pincho en hacer predeterminada en esa paleta, que en mi caso es directo 11, en tu caso será la que sea, pues si yo ahora me voy al selector de colores y pincho en clásico, aparece abajo directo 11, ¿vale? Esa es la forma en la que puedes ir cambiando de paletas, ¿vale? El único sitio desde donde puedes cambiar de paleta es yéndote a paletas. Y una vez que ya has seleccionado, que has hecho predeterminada tu paleta, ya te puedes ir al selector de colores que prefieras, o disco, o clásico, o valor, aunque valor no lo vas a utilizar nunca, pero bueno, igual sí. Entonces, bueno, vamos a irnos a paleta. ¿Dónde está? Aquí. Lección 5. Hacer predeterminada se me ha puesto de color azul y ahora ya vuelvo a mi selector de colores, que es el color clásico. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿cómo se añaden colores a una paleta de colores? Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, la más básica, vamos a sacar un tono naranja rojizo. Venga, hazlo mientras lo hago yo a la vez, ¿vale? Nos vamos aquí al naranja rojizo, tirando así, yo qué sé, por ejemplo, no me gusta. Oh, este tono así huevo me encanta, además es justo una de las tonalidades de aquí de este cuadro, ¿vale? Bueno, hemos sacado un tono, que es este de aquí, ¿vale? Y ahora, ¿cómo guardo este color? Hombre, sí, obviamente, ya hemos hablado antes, voy a pinchar fuera. Si pinchas fuera y vuelves a abrir, pinchando en el topito ese de color, se te ha quedado en historial este tono. Ya, pero es que este tono es súper importante, ¿vale? Porque es el tono base de, yo qué sé, de esta figura que estamos pintando ahora. Es muy importante. ¿Cómo se guarda este color? Es muy sencillo, ¿vale? Cuando tienes el color seleccionado, quiero que le des un toquecito en uno de los cuadrados de aquí abajo. Ahora mismo parece que no hay cuadraditos, pero recuerda que hay 30, ¿vale? Hay 10, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3 filas. Pues yo me gusta empezar, pero esto es por ser un poquito organizado. A mí me gusta empezar pues por el orden de la lectura occidental, o sea, por arriba a la izquierda. Pues voy a pinchar, ¡pum!, aquí, le he dado con un toquecito y se me ha guardado ese tono, ¿vale? Ahora resulta que este es mi tono base y, hombre, sí, habrá zonas de luz y zonas de sombra. Pues vamos a hacer una zona como más clarita. Pues me voy más al amarillo y yo qué sé. ¿Os acordáis el truco? Estoy manteniendo el dedo, para que salga este circulito. ¿Os acordáis el truco ese que os dije? Que si tú mantenías el dedo y lo arrastrabas, en ese círculo que aparece justo aquí, la parte izquierda era el color que teníamos antes y la parte derecha es el color nuevo. Ahora es cuando te va a venir muy bien, porque ya sabes la tonalidad que teníamos antes. Y ahora yo quiero que sea un poquito más clara. Por ejemplo, aquí suelto el botón, ¿vale? Ya tengo ese tono un poquito más claro.
no hace falta cerrar cada vez el selector de colores, simplemente ahora voy a dar con un toquecito, en este caso le voy a dar pues a la derecha del cuadradito que hemos creado, a la derecha. Y se me ha creado, ¿veis? Ese tono un poquito más claro. Muy bien, ahora resulta que es que tengo el tono base y quiero hacerlo un poquito más oscuro. Vale, pero ¿cómo hago más oscuro el tono base si ya estoy en otro color? Muy sencillo, vamos a recuperar uno de los tonos que habíamos sacado. Para ello es tan sencillo como darle un toquecito ahora con el dedo. Quiero que le deis un toquecito con el dedo al primer color. ¿Vale? En este caso, aunque teníamos seleccionado otro tono, Procreate no sobreescribe el color, sino que directamente te vuelve al color que tenías seleccionado antes. Si no, estaríamos constantemente sobreescribiendo colores. De hecho, ahora voy a cambiar entre uno y otro constantemente. ¿Lo ves? El anterior, o sea, color base, claro, color base, claro, color base. Muy bien. Vámonos al color base y ahora lo vamos a hacer un poquito más oscuro, ¿vale? Para hacer un poquito más oscuro un naranja, hay que irse hacia rojo. Vale, vamos a irnos, por ejemplo, aquí. Este tono es muy bueno, ¿vale? Levanto el dedo y ahora lo voy a poner pues a la derecha del clarito, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, tenemos estos tres tonos, como si dijéramos el tono base, un tono clarito, un tono de luces y un tono de sombras. Normalmente se suele trabajar con 3 tonalidades, aunque luego hay infinidad más, pero normalmente se suele trabajar con un tono base, un tono claro, un tono oscuro y yo luego le añado un tono muy claro y un tono muy oscuro, que de hecho lo voy a hacer ahora, pero voy a aprovecharme de esta retícula que tenemos aquí abajo. Entonces voy a pinchar en el tono que teníamos clarito y voy a hacer un tono todavía más claro. Me voy a ir aquí, por ejemplo, voy a irme aquí, que no estaba en el color. Me voy a ir aquí y vamos a verlo como más clarito, por ejemplo, y lo añado aquí debajo, ¿de acuerdo? Vale, ahora me voy a ir al tono oscuro y lo voy a hacer más oscuro todavía, ¿vale? A ver, el problema que está pasando aquí es que se me queda seleccionado como todo el rato el color base. A ver, esto lo que está pasando aquí es muy sencillo. Voy a pinchar otra vez en el tono base para que se te resetee esa parte izquierda del círculo para saber qué color tenías. Lo que tienes que hacer es salir de los colores. De hecho, voy a salir del color y ahora voy a entrar al color. Y entonces ahora ya sí que puedo, de hecho voy a... ¿Vale? Ahora el que se me ha quedado a la izquierda es el color que teníamos antes oscuro, ¿vale? Voy a oscurecerlo y le voy a dar un toquecito aquí abajo, ¿vale? Si yo ahora quisiera todavía aclarar más el claro, si yo lo aclaro desde aquí sin tocar nada, ¿vale? Si yo me voy aquí al amarillo y pincho con el dedo, estoy manteniendo con el dedo, y me voy a un clarito, he perdido el tono. ¿Qué tono era el clarito? Es más, aunque yo le dé ahora al clarito que le acabo de dar y se me ha puesto en el más clarito, si yo ahora mantengo el dedo, se me sigue viendo un tono que yo no quería. ¿Cómo solucionar esto? Os lo acabo de explicar. Pinchas en el tono y si quieres que se resetee ese color, como esa parte izquierda del círculo, hay que salir. Y una vez que has salido, al entrar ya se te resetea, ¿lo ves? Se ha quedado como estaba antes, ¿de acuerdo? Ya lo podríamos poner, en este caso, pues prácticamente blanco. Lo voy a poner blanco, me voy a este tono oscuro, salgo, entro y lo voy a hacer todavía más oscuro y lo pongo aquí. Fíjate qué cantidad de colores más interesantes acabamos de sacar con nuestra paleta de colores. Obviamente sí se guardan en el historial, claro que se guardan en el historial, pero ya os he explicado antes que el historial al final se acaba perdiendo. ¿Y qué pasa si empezamos a pintar, por ejemplo, con tonos negros, con tonos azules, la llama o el fondo que es muy negro, que acabaríamos perdiendo el historial? Pero como lo tenemos abajo en nuestra paleta de colores que se llama Lección 5, no los vamos a perder nunca, ¿de acuerdo? Vale, ahora me gustaría enseñarte unos cuantos trucos bastante interesantes de Procreate. El primero de ellos es cómo recuperar un color exacto de una fotografía o de un cuadro que estás pintando. Para eso vamos a emplear el cuentagotas. La manera más fácil, bueno, ves que en la parte izquierda de Procreate, en el medio, hay como dos barritas, son muy intuitivas, ni siquiera las he explicado, pero la de arriba me hace el tamaño del pincel, ¿lo ves? Es que es muy visual. Lo voy a poner grande para que lo veas. El de arriba me lo hace tamaño de pincel y la de abajo me hace la opacidad. ¿Lo ves? Aquí está como muy opaca, que mancha mucho, y aquí transparente. Es como un poquito de la opacidad y ya está. Y luego en el medio hay como un cuadrado. Si tú pinchas en ese cuadrado del medio, te aparece, lo veis, acaba de aparecer aquí como un círculo con dos mitades. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, esto es el cuentagotas, ¿vale? Esto de aquí es el cuentagotas y sirve para coger una tonalidad. Pero sinceramente, yo no lo empleo así nunca porque es muy poco
útil, ¿vale? O sea, tienes que estar yéndote aquí a la izquierda, es un lío. No, si tú quieres coger un tono de una imagen o algo que estás pintando y quieres recuperar un tono muy exacto, por ejemplo, a mí yo estaba pintando esta parte de aquí de la vela, ¿vale? Y la tonalidad naranja que se ve aquí a la izquierda, ese naranjo intenso, luego la voy a emplear, yo qué sé, para pintar esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí intensa, este naranja intenso es el mismo que este naranja intenso de aquí. ¿Cómo cojo un tono que no tengo en la paleta de colores porque es algo muy concreto? ¿Cómo cojo un tono de una fotografía? Quiero que con el dedo aprietes y mantengas el dedo, creo que es un segundo o dos, es muy poquito, no te preocupes que no vas a manchar, de hecho lo voy a hacer para que lo veas. Mantengo el dedo, acaba de aparecer el circulito, ¿lo ves? No hace falta irse al otro lado, estoy manteniendo el dedo mientras hablo, ¿eh? No hace falta irse al cuadradito ese, nada, tú mantienes el dedo, estás unos segundos y ves que yo puedo desplazarlo, ¿vale? Lo desplazo por la pantalla y en la parte de arriba, ¿vale? Me dice el tono que estoy capturando, ¿vale? El tono que está, esa crucecita que hay en el medio, ¿vale? Ese píxel concreto, ¿de qué tono es? Vamos, el tono que estoy intentando capturar me sale en la de arriba y en la de abajo me dice el tono, el color que tenía seleccionado en el circulito este de aquí, ¿vale? El tono que tenía seleccionado antes. Bueno, pues vamos a irnos aquí y voy a coger este tono naranja. En cuanto he levantado el dedo, veis que automáticamente me acaba de cambiar este cuadradito al tono que hemos conseguido. De hecho, lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Mantengo con el dedo. Obviamente, como estoy en el mismo sitio donde había seleccionado el tono anterior, no hay diferencia entre arriba y abajo, pero en cuanto me muevo, fíjate aquí lo voy a hacer para que se vea mucho. Arriba me dice el nuevo tono y debajo me dice el tono que teníamos antes. Y quiero que te fijes en este cuadrado, en este circulito de aquí arriba, ¿vale? Voy a soltar el dedo. En cuanto he soltado el dedo, ha cambiado al tono que habíamos seleccionado antes, ¿vale? Y todos estos cambios que he ido haciendo, que he ido cogiendo con el cuentagotas, se me respetan en el historial y te viene muy bien, ¿vale? Por eso te digo que el historial viene muy bien para recuperar tonalidades que has ido cogiendo con el cuentagotas, que no las vas a utilizar en toda la pieza, pero sí en zonas muy concretitas. Ojo, si yo, por ejemplo, considero, voy a volver a coger este tono de aquí, si yo he dado un toque para que se cierren los colores. Si yo considero que este tono naranja de aquí lo voy a utilizar mucho, porque yo que sé, porque me viene muy bien para las luces, pues bueno, yo en mi caso lo guardaría, lo pondría aquí. He respetado un espacio, ¿vale? Guardaría ahí ese tono muy concreto que es el que voy a utilizar. Bueno, muy bien. Ahora te voy a enseñar otro truquito de Procreate, bueno, aunque en realidad no es un truquito, sino una manera de trabajar, ¿vale? Vale, tenemos esta imagen, me gustaría que en una paleta de colores, me voy aquí, perdón que me había ido a capas, me voy aquí, voy a intentar sacar el tono medio, el tono de luz y el tono de sombra, ¿vale? Esto es muy difícil de explicar, lo tienes que intentar ir viendo tú con la práctica, ¿vale? En mi caso, el tono medio de esta figura, yo creo que puede ser este puede ser un tono medio, ¿vale? Y lo pongo aquí en medio, ¿vale? Este sería el tono medio de esta vela, lo he cogido con el cuentagotas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado y esto por eso te digo que es muy difícil de explicar, porque si te das cuenta yo, en cuanto muevo ligerísimamente, pero fíjate qué poquito, ¿eh? En cuanto muevo ligerísimamente, hay muchos cambios de color, ¿vale? Prácticamente cada píxel es de una tonalidad, ¿vale? Entonces esto solamente lo puedes hacer entrenando el ojo, ¿vale? Entonces mi recomendación cuando vayas a pintar lo que sea es que saques primero el tono medio, que es en este caso más o menos sería pues este de aquí, más o menos. Después el tono de sombra, que en este caso sería este naranja de aquí, lo pongo a la derecha, y el tono de luz, el clarito de aquí lo pongo a la izquierda, ¿vale? Porque la luz viene de la izquierda y más o menos visualmente en la paleta de colores yo me lo organizo así. De hecho, en la parte derecha que hay como esta tonalidad de aquí más marrón, yo me la pondría aquí a la derecha. Y esta tonalidad que es todavía mucho más oscura, pues yo me la pondría, por ejemplo, aquí abajo. Y luego en la parte izquierda, que tengo como zonas más claritas, pues voy a coger este tono de aquí clarito y lo añado aquí, ¿vale? A ver, utiliza la paleta de colores de manera inteligente, ¿vale? Aprovechate de los huecos para poder organizar las tonalidades de manera que te resulte a ti fácil saber después dónde va a ir cada tonalidad. Tal cual lo acabo de hacer yo ahora, lo veis, ¿vale? Abajo a la derecha, vemos que en el lado izquierdo la vela es más clarita, se va oscureciendo, se pone más naranja, después la parte de la derecha se pone como más marroncita e incluso las zonas más oscuras es como ese tono marrón. Así organizado es muy útil. Si yo hubiera puesto cada uno en un lado y este a la izquierda y este a la derecha y este arriba,
al final es un lío, porque ahora lo tienes muy fresco y dices, vale, perfecto, sí, yo ya lo sé, Jaime, ya, pero ¿y qué pasa si te vas, yo qué sé, una semana a escalar el Everest, por ejemplo, y vuelves y tú ya no sabes qué tono era cuál, es un lío, o sea, organízalo, ¿vale? Organízalo de manera coherente con la paleta de colores. Muy bien, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero, pues por ejemplo, borrar un color? Porque me he confundido o tengo ya todo lleno y quiero borrar un color. De hecho, a mí ese naranja que está ahí en medio me molesta. Vamos a borrarlo. Bueno, pues es muy sencillo. Para borrar una tonalidad, he mantenido unos segundos con el dedo. Ya he soltado, ¿eh? Mantienes unos segundos y ¡pum! Te aparece como un menú. Y te dice, definir o eliminar. Definir es que pongas ese color, obviamente, pero vamos a darle a eliminar, ¿vale? Le damos a eliminar. Se acaba de quitar, ¿vale? Lo hemos quitado. Una vez que hemos quitado ese tono, ¿qué pasa si ahora quiero reorganizar los colores? Porque he sacado nuevos tonos y los que tenía antes en la zona clara ahora no me van bien. Pues es muy sencillo, de hecho lo voy a organizar para que lo veas. Simplemente quiero que pinches y cuando se ponga un poquito gris, desplazas. Vamos a desplazar, vamos a ponerlo así como ordenado. ¿Lo ves? Me he pasado de apretar y me ha salido el menú. Hay que ser un poquito más rápido, vale. Vamos a poner este aquí, vamos a poner este aquí y vamos a poner este aquí, que antes me había quedado como colgado abajo, ahora está mucho más organizado, ¿de acuerdo? Entonces, las paletas de colores son realmente prácticas para que sea coherente una obra, ¿vale? Porque ahora yo estoy pintando esta parte de aquí, pero ¿qué pasa si después quiero pintar esta de aquí? Pues quiero que los tonos sean los mismos que he empleado yo antes, pero como tengo mi paleta de colores guardadita, y además no guardada de cualquier forma, sino que hay una escala cromática donde voy del más claro al más oscuro, yo ya sé cómo tengo que pintar todas y cada una de las zonas de esta paleta de colores, ¿de acuerdo? Vale, simplemente y ya para terminar, ¿vale? El último pequeño, entre comillas, truco de Procreate cuando estás pintando colores, aunque muy rara vez lo utilizo, te voy a enseñar a cambiar entre dos colores de manera muy rápida, ¿vale? Imagínate que tú estás pintando y tenemos esta tonalidad de aquí, ¿vale? Vamos a cerrar los colores, tenemos esta tonalidad de aquí que es como un amarillo más brillante y luego tenemos, yo qué sé, esta tonalidad de aquí que es como un rojo más oscuro, ¿vale? Y voy a pintar, de hecho lo voy a hacer para que lo veas, estoy en una capa nueva, sí, voy a pintar para que lo veas, ¿eh? Si yo estoy pintando ahora con este tono rojo oscuro, ¿vale? Porque yo he pintado con este tono naranja. Y luego estoy con el cuentagotas, estoy pintando después con este tono de aquí, ¿vale? Muy bien. Y resulta que constantemente voy a estar utilizando estos dos colores, porque básicamente es el color de la luz y el color de la sombra, que luego difuminaré, que luego, vale, muy bien. ¿Qué pasa si quiero volver todo el rato a un mismo color que tenía antes? Bueno, pues no hace falta abrir todo el rato la paleta de colores, cambiar. Ojo que esto solamente funciona con dos colores, ¿vale? Si quiero volver al color inmediatamente anterior, simplemente mantén durante un segundo el dedo en el circulito de aquí arriba, ¿vale? Lo voy a dar. Ahora, ¿veis que ¡pum! Se ha puesto? Y si lo vuelvo a mantener un segundo, ¡pum! Se me vuelve a poner. De todas formas, aparece una barrita, ¿veis que ha puesto arriba? Pone color anterior. Y si mantengo con el dedo, nada, es un segundo, ¿eh? ¡Pum! Color anterior. Mantengo con el dedo, color anterior. Ojo que esto no es color anterior en el historial que se va hacia atrás, no. Simplemente es justo dos colores, ¿vale? El anterior, ¿vale? De esta manera puedes cambiar entre dos tonos. Es algo que mucha gente no sabe y viene muy bien cuando estás pintando zonas muy concretas que tú, por ejemplo, imagínate que me estoy pintando un retrato, que he puesto en la lección anterior el ejemplo, y tengo la cara y tengo una zona más rojiza y tengo una zona más blanca. Bueno, pues yo tendría el color 1, la zona más clarita, y el color 2, el rojizo, de tal forma que yo voy alternando todo el rato entre uno y otro de manera muy rápida y muy eficiente, sin tener que estar abriendo todo el rato paleta de colores. Que no pasa nada, ¿vale? Que puedes abrirlo, pero bueno, simplemente ahorras medio segundo, ¿vale? Con este truquito. Todos estos truquitos de Procreate que os digo que parece que no son nada, porque dices, hombre, pues qué más da, ¿no? Apretar el dedo allí, que darle al dedo, seleccionar el tono, cerrar los colores. ¿Qué es? ¿Medio segundo? Chico, ¿qué es medio segundo? Nada. Pero cuando estás pintando un cuadro de la complejidad, por ejemplo, de este de aquí, que tienes que estar cambiando colores constantemente, pues probablemente haya cambiado de color, ¿cuántas? ¿5.000 veces? ¿10.000 veces? Hombre,
10.000 veces medio segundo son muchos segundos, ¿vale? O sea, son 5.000 segundos, o sea, acabo de ahorrarme, pues yo qué sé, igual media hora de trabajo total, ¿vale? De las 100 horas que cuesta esto, pues igual me he ahorrado media hora de trabajo simplemente haciendo este truquito de aquí. Así que mi recomendación es que sí, que utilices los atajos, porque te van a venir muy bien. Que parece que no ahorras tiempo, pero sumas todo lo que te ahorras y ahorras muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, con esto de aquí hemos terminado el tema de color, llevamos ya 35-36 minutos, es largo este vídeo, pero bueno, no pasa nada. En la siguiente lección, ¿vale? Os enseñaré a difuminar, os enseñaré a borrar, os diré trucos para difuminar y para borrar, y por fin hablaremos de capas. Cuando hayamos terminado de mencionar todos los elementos de este menú de aquí, haremos una pequeña práctica muy sencilla que me va a servir para enseñaros un montón de cosas que ahora son como muy teóricas. Sé que estáis siendo muy pacientes porque claro, ahora no estamos pintando nada, simplemente es ver y ver y ver y se puede hacer un poquito duro. Así que he decidido que no en la lección siguiente, porque en la lección siguiente todavía tenemos que hablar de un montón de cosas de aquí, pero cuando terminemos de hablar de este menú de aquí, haremos una pequeña práctica. De hecho, esa práctica que vamos a hacer me va a servir para explicaros un montón de cosas del menú que está todavía más allí, que ni siquiera hemos abierto, que es muy denso este menú, ¿vale? Ni siquiera lo hemos tocado. Poco a poco, ya os digo que este curso me lo estoy tomando, de hecho, perdón, voy a salir de aquí. De hecho, este curso me lo estoy tomando con calma, espero que no se os haga muy pesado, pero es que quiero ser muy exhaustivo para que podáis hacer absolutamente cualquiera de mis tutoriales. Así que bueno, espero que poco a poco os vayáis sintiendo más cómodos, más cómodas con Procreate. Y lo dicho, en la siguiente lección hablaremos de difuminar, de borrar y de capas. Y en la siguiente, que será la 7, en la 7 haremos una práctica muy sencillita donde pondremos en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo en estas lecciones. Espero que os haya gustado este vídeo, cuidaros mucho estos días, muy importante eso, y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.